encuentros pedagógicos. El informe distrital por Andrés Cubides Rodríguez. Bueno, ya siendo las 9:04, vamos a solicitarle a Andrés qué sucedió esta semana con todas esas reuniones en Suba, por ejemplo, en la Biblioteca Francisco José de Caldas. Cuéntanos, Andresito, de primera mano, lo tenemos aquí. Qué fortuna. Gracias. Sí, Ori Clemencia, esta semana la Junta Directiva de la ADE realizó los comités sindicales locales de la ADE en las 19 localidades. Nos quedó pendiente Sumapaz, que por obvias razones geográficas y por la ubicación tan lejana de los docentes no lo hemos podido realizar, pero estamos pendientes de hacerlo. Definitivamente las hicimos y nuestro informe se fundamentó en la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras que se realizó la semana anterior aquí en Bogotá, que giró alrededor de la participación de todo el magisterio colombiano en la convocatoria del paro del 21 de noviembre. Es decir, allá hubo un voto unánime para que todo el magisterio, los 350.000 trabajadores a nivel nacional, participemos de manera activa. Y en Bogotá lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a concentrar en el Parque Nacional y nos vamos a desplazar hasta la Plaza de Bolívar para permanecer allí el mayor tiempo, porque allí es donde está el Congreso. Y a ese Congreso es al que nosotros tenemos que presionar para que esa propuesta reformista lesiva del gobierno y de sus ministros no se realice. Sobre todo en estas épocas tan complicadas, donde también se está negociando el salario mínimo, se comienza a negociar el salario mínimo, donde por segunda vez Carrasquilla pasa una reforma fiscal. Eso no era la ley de financiamiento, se le han puesto como una máscara, adelantaron ellos en la fiesta de disfraces. Lo volvió a pasar tal y cual, pero esa es una medida muy lesiva que únicamente favorece a los grandes empresarios, a los inversionistas extranjeros, que los exime de derechos, y le recarga todo eso, la carga fiscal a los trabajadores. A los trabajadores. Y a los desempleados, porque cuando nosotros compramos una colombina, una galleta, un dulce, pues ahí estamos pagando un IVA, y eso va a las arcas del gobierno, es decir, aquí no se escapa nadie del tributo hacia el Estado. Por esa razón, pues nosotros nos confirmamos en la Junta Nacional, llevamos el mensaje de la Junta Directiva de la ADE y votamos también, que participamos de manera efectiva, y ese fue el informe inicial en todos estos comités sindicales, y además tratamos de problemas locales. En los informes de los colegios ya comenzamos a percibir la problemática de los finales de año, donde comienzan a sobrar los profesores, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones? Que porque en los colegios decidieron cambiar el proyecto, el perfil del docente, entonces ya ese perfil de ese maestro ya no sirve y entonces se lo entregan a la Secretaría de Educación. Aquí hay que mirar los debidos procesos, eso no se puede hacer de manera autocrática, eso debe ser una discusión como profesionales que somos de la pedagogía, en los análisis profundos que se hacen en las instituciones educativas, las conveniencias de los cambios de los planes de asignaturas, de esas asignaturas, de las intensidades horarias, y una vez sopesado eso, con todo el profesionalismo y con las necesidades de las comunidades educativas, pues se toma la decisión del cambio, bien, pero no puede obedecer a una decisión personal, en la cual incluso cabía la duda de si es motivado por persecución, por quitarse de encima a una maestra o un maestro. Eso hay que revisarlo bien, y estos maestros cuando son entregados a la Secretaría, tienen que ir acompañados del acta del Consejo Académico y del Consejo Directivo, donde se definieron esos cambios, porque eso también obedecen a los cambios de los proyectos educativos institucionales, sí, que tienen que ser en corresponsabilidad con lo que determina la Ley General de Educación y el artículo 15 del decreto 1860, que dice que tiene que consultarse a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, que tiene que ser discutido en el Consejo Académico y que tiene que ser discutido y aprobado en el Consejo Directivo. Tampoco puede ser impuesto desde afuera. Bien, entonces eso es
Y además yo debo recordar una cosa, uno de los acuerdos de FECODE es el acuerdo número 7. El acuerdo número 7 dice que mientras se discuten los parámetros que se llaman las relaciones técnicas, te pusieron un nombre extrañísimo, ¿sí? Ninguna planta de ninguna institución educativa en el país se puede reducir. Tomémoslo como un precepto que se debe cumplir y que podemos sacar públicamente a los rectores y a las rectoras, ¿sí? Y a los gobiernos escolares. No se puede reducir porque eso no se ha terminado de discutir con el gobierno nacional. Recuerdo que cuando se acuerdan los pliegos de peticiones, no es necesario que le digan que ley, que decreto, nada de eso. Simplemente tienen fuerza de ley los acuerdos que se realicen entre los trabajadores y el gobierno nacional. Y por esa razón le podemos decir a los rectores y a las rectoras que eso tiene fuerza de ley y que es de obligado cumplimiento, o si no están violando la ley. Entonces, para estos momentos tan complicados, a los compañeros provisionales, mire, con esta administración de Peñalosa muy difícil, 4 años y no pudimos discutir un pliego de peticiones, en el último no aprobamos ni un punto ni una coma, y a estas alturas de la vida, la situación de los compañeros provisionales, que además su vinculación laboral es indigna, sí, porque ahorita se les acaba el contrato y van a quedar en diciembre y en enero, no tienen para comprarle los juguetes a los niños. Para ellos es una Navidad triste, ¿sí? Entonces, además de eso, no tienen seguro de trabajo para el año entrante. ¿Qué necesitamos sentarnos con esta secretaria de Educación? Además, como ya se van a alargar, entonces van a dejar todo esto botado. Y nosotros necesitamos reunirnos con la Alcaldía de Bogotá, con la Secretaria de Educación, con Claudia Puentes, que de educación no sabe nada. Pero no hay compromiso de trabajo. Discutir este tema tan importante de los compañeros provisionales y poderle asegurar el trabajo del año entrante, ¿sí? Poder terminar el año al menos con la seguridad de que va a continuar el año entrante. Y no vamos a permitir tampoco el cambiazo, que llegó un docente provisional a reemplazar a otro provisional. Por eso estuvimos manejando una situación de un colegio. Le hago una pregunta, Andrés, precisamente en muchos de los colegios del año pasado, este año, los provisionales sí los cambiaron, profesores que llevaban 2 y 3 años y mandaron a otro. En este momento la pregunta para Andrés es, ¿los provisionales que están en los colegios continúan en su establecimiento o hay cambios? El compromiso que tenemos con la administración es que no puede haber cambio de provisional por provisional. Ese es un acuerdo, pero si lo rompe la administración, por esa razón necesitamos que se reporte a la ADE, con los teléfonos de la ADE, por los correos electrónicos, los casos en los cuales se detecta esta anomalía, ¿sí? Y otra de las cosas, resulta que esta Secretaría también está incumpliendo un acuerdo que se hizo con la Junta Directiva, y es que cuando la planta provisional es de carácter indefinido, se quede en Bogotá, y únicamente lo que tienen que hacer es que ese provisional le cambian el nombramiento por provisional indefinido, pero que no se la entreguen al Ministerio de Educación Nacional. Es que el Ministerio tiene lo que se denomina el Banco de la Excelencia, que el Banco de la Excelencia le exige el doctorado y el postdoctorado para que se inscriba, y entonces le dan un cargo provisional. Lo que estamos mirando aquí es la conversión de las plantas de oficiales del magisterio en plantas provisionales, porque además, maestro que fallece, maestro que se retira, maestro que renuncia, incapacitados, no son reemplazados, ¿sí? No. Entonces se las dejan en provisionalidades. Y es una plataforma que nunca está activa, es una plataforma bloqueada. La gente, uno le dice, mira, soy licenciado, no, hay niños abandonados a su libre albedrío porque no hay profesor, lo que digo, está incapacitado, y resulta que no nombran porque la plataforma está bloqueada, no aceptan digamos así, el face to face allá en la secretaría, como antiguamente decía, no, mire mi hoja de vida, mire esta orden, fírmela, vaya preséntese a la coordinación, vaya preséntese a la rectoría. Está necesitando el profesor de historia, el profesor de sociales, el profesor de biología. No, ya no, la secretaría no admite nada. Y además en los informes que recibimos esta semana, notamos cómo el incumplimiento de la Secretaría de Educación fue muy protuberante respecto de que no envió los reemplazos cuando hay incapacidades, entonces no los envió, la mayoría de los casos, y los otros los envió tarde, entonces ya faltando 1 o 2 días,
para terminarse la incapacidad. Entonces, a quienes perjudican a los niños y a a los niños, profesores. a los profesores Porque, y a algunos coordinadores que se comprometen, digámoslo así, a cubrir, porque, bueno, ¿y qué hacemos con estos chicos? Bueno, organicémoslos el acompañamiento, pero genera mucho estrés. lo que era obligación de la Secretaría de Educación se lo descargaron a los maestros que se quedan en las instituciones educativas, porque tienen que responder. A esto también le decimos a los profesores, cada vez que eso suceda, el rector, que es, ojo, la autoridad inmediata, ¿sí?, de los maestros, tiene que darle por escrito, que le diga, profesor, reemplace al profesor tal. Acompañe tal grupo. Porque él es no, es que él es el único que maneja el horario. Y además él tendría que pagar las horas extras. ¿Sí? Por esa razón tiene que ser por escrito, porque uno no tiene por qué estar reemplazando lo que es deber de la Secretaría de Educación. La otra situación que tenemos es el problema de salud, que también nos obliga a salir, porque resulta que está lo del holding. Entonces el holding, que va a unificar 18 empresas financieras y aseguradoras del Estado, esas empresas las van a convertir en una sola. Y lo que percibimos es que van a unificarlas para ser administradas en un solo equipo, pero en un gobierno neoliberal como eso, como decía, alguien decía, de eso tan bueno no regalan, ¿sí? Entonces, aquí lo que uno percibe menos es que agendas, aquí lo que uno más percibe desorden. que aquí hay unos financieros que están tras los dineros de los trabajadores y las platas del Estado, el presupuesto del Estado. Entonces van a unificar todas esas empresas. Mire, el primer efecto nocivo es que van a despedir a cerca de 20.000 trabajadores del Estado, entre propiedad y provisionales. Entonces, una masacre laboral de entrada. Y segundo, que eso, un gobierno neoliberal lo que va a dejar es que eso quede en manos de administradores privados. Ahora, para nosotros como magisterio, lo señalo de manera directa y clara. En esos 18 empresas del Estado está entonces la que nos administra el Fondo de Prestaciones del Magisterio, ¿sí? La fiduprevisora. Y a estas otras empresas las trastean. Ese yo creo que es el nombre preciso. Las trastean con sus presupuestos y con los capitales que manejan. Ese dinero? Entonces, cuando trastean a la fiduprevisora, van a irse con los platas que son las de pensiones y las de las cesantías de los 350.000 trabajadores de la educación oficial. Lo que sucede en Chile. Sí, es una cosa parecida, es que Chile fue el primer laboratorio efectivo del neoliberalismo, pero ya demostró su crisis. Y entonces, ahí nos van a tratar de disolver el fondo de prestaciones del magisterio. Nosotros venimos señalando que mientras el dinero esté en recaudo del Estado, bien, pero cuando pase a manos privadas, complicadísimo, ¿sí? Dificilísimo. De salud, también voy a manifestar el problema que se tiene con... nosotros tenemos un plan que se llama lo de salud y seguridad en el trabajo. Eso es muy laxo la atención que tiene el Estado respecto de esto con el magisterio. Por esa razón la fiduprevisora contrató una empresa que se llama Gericim, que es un contrato de 65.000 millones de pesos, y Gericim es una empresa que está especializada en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué va a trabajar Gericim? Gericim va a trabajar, por ejemplo, los exámenes de ingreso y egreso de los trabajadores, importantísimo, saber uno cómo entra y cómo sale de su trabajo. Va a tratar los exámenes periódicos anuales, que también es bueno que todos los trabajadores tengan un examen anual preventivo. Tiene que estudiar los puestos de trabajo, cómo están las condiciones en las instituciones educativas, en los salones de clase, en los patios, en todos esos espacios en los cuales vivimos todos los días. Tiene que trabajar los análisis y los exámenes de las post-incapacidades. Es una gama tiene que estudiar los orígenes de las enfermedades laborales. Casi nada, ¿no? Pero resulta que ese contrato no va a abarcar sino únicamente a 3.000 trabajadores. ¿Qué pasa? Deja a los otros 347.000 trabajadores por fuera, los otros no los protege para nada. Entonces, si es por eso, el Estado tiene que contratar una empresa capaz y suficiente para que pueda atender a los 350.000 trabajadores. Esto es una falla grandísima. ¿A qué llamo yo? A que los COPAS en los colegios, que ahorita vamos a llegar al comienzo del año, esos equipos de
comités paritarios para la seguridad y la salud en el trabajo sean efectivos en las instituciones educativas y analicen los ambientes laborales que pervierten la salud del magisterio y que se convierten en riesgos, de los cuales ya comenzamos a tener estadísticas supremamente importantes que nos muestran cómo la salud del magisterio se ve afectada por diferentes tipos de razones de enfermedades que son laborales, que tienen origen laboral, y tenemos instituciones con altos índices de incapacidades que es necesario sentarse uno a analizar, incluso con la Secretaría de Educación y con el prestador, con Servisalud. Eso también se está mirando en uno de los acuerdos de FECODE, en el acuerdo número 9, que es un grupo que funciona a nivel nacional, que es el de gestión de la prestación del servicio de salud, en el cual participan FECODE, que fue quien negoció con el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Auditoría DIG, en nuestro caso Servisalud. Exigimos también que estuvieran representantes de las secretarías de educación de los departamentos de la región 10, que son Cundinamarca, Territorios Nacionales y Bogotá, y los secretarios de salud de los respectivos sindicatos. Pues allí se entregaron las quejas que se recogieron con los maestros, se recogieron otros casos irresolutos, y estamos pendientes que ahorita en noviembre hagamos una reunión nacional de todas las regiones, de las 10 regiones del país, y con todos los secretarios de salud en esa reunión nacional, para hacer un balance nacional de cómo van los compromisos que se van generando en cada una de las reuniones. Entonces, estamos muy pendientes porque el sistema de salud para nosotros sigue siendo complicado. Todavía tenemos las cirugías demoradas, esos procesos completamente complicados, mucha tramitología, ¿sí? Todavía tenemos las citas en el tiempo alejadas, las dificultades para conseguir las citas con los especialistas. Entonces, eso es lo que nosotros les decimos. La próxima semana tenemos reunión con Servisalud. Nosotros como Junta Directiva nos reunimos con carácter mensual y estamos pendientes de presentar el balance de esa reunión y los compromisos que se generan a partir de esa reunión. Bien.